Bien, tengan todos muy buenos días, bendiciones. Este día pues vamos a estar hablando acerca de un personaje, un ser maravilloso que se llama Jesús. Eh, la Biblia prácticamente nos narra dentro de todos los pasajes que conocemos y algunos que tal vez no conocemos, nos hablan de un ser grande, un ser poderoso, un ser majestuoso, un ser único. Y Jesús prácticamente es este ser. De hecho, Isaías en el capítulo 9, verso 6, habla acerca de Jesús y cuando Jesús todavía no había sido visto por ningún ojo humano o palpable, digamos, delante de los hombres. Y dice Isaías en el versículo 6 del capítulo 9, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué tan grande, qué tan maravilloso, qué tan eterno, qué tan bueno es Jesús, que aún Isaías tuvo el placer de poder ver a través de una profecía, a través de una visión, a través de un sueño, poder ver lo majestuoso que iba a ser este niño, que iba a nacer y que nos iba a dar pues la salvación. Su nacimiento está narrado en el capítulo 1, verso 18 al 25. El nacimiento de Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo, y como José su esposo era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Los planes de Dios son perfectos, los planes de Dios son tan especiales para la vida del ser humano, y María pues fue parte del plan de Dios, donde a través de Jesús él culmina prácticamente el plan de venir a la tierra para poder salvar a la humanidad, poder salvar a todos aquellos que en él creyesen. Y hasta el día de hoy su gracia, su perdón está habilitado para que nosotros, a través de creer en Él y un verdadero arrepentimiento, podamos obtener la salvación y la vida eterna. Pero ¿qué más tenemos sobre este maravilloso Jesús? Sus palabras. Jeremías, en el capítulo 15, verso 16, dice: al encontrarme con tus palabras yo los devoraba. Ellas eran mi gozo, la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Es Jesús, es este hombre que se hizo hombre por nosotros, que se hizo carne por nosotros. Su obra, 1 Corintios 15:58, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Su obra es majestuosa, su obra es perfecta. Cuando Él inició su caminar, cuando Él inició su camino, como su propósito, digamos, el que tenía para con nosotros, Él apenas era un hombre de 30 años, y Él prácticamente caminó y hizo su obra, recolectó a sus discípulos, estuvo con sus discípulos, conoció pues la vida de los seres humanos tal cual como éramos, pero esta vez Él pues fue hombre y construyó su obra de salvación en relación a cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros pudo ver las maravillas de Dios reflejadas en su Hijo,
y a través de Jesús fueron sanas muchas personas porque era parte de su obra. Estuvimos hace poco viendo lo que Dios, pues bueno, en estudios anteriores acá, vemos los milagros de Dios, cómo Él sanaba paralíticos, cómo Él sanaba leprosos, cómo Él hacía que los ciegos vieran. Y, y su obra ha sido totalmente perfecta desde el inicio hasta el fin. Entonces nosotros tenemos que cuidar su obra, tenemos que de cierta forma continuar con la obra del Señor, porque la obra del Señor es lo que Él nos demanda que nosotros hagamos. Cuando Él entrega su comisión a sus discípulos, ir por todo el mundo, convertir y bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es su obra, porque ese es como el punto y seguido, digamos, de su obra, porque como humanos tenemos ese compromiso para con Dios, para poder traer más personas a este plan de salvación y que ellos puedan obtener, digamos, esta obra en sus manos y que puedan tener la oportunidad de ser salvos. Y en adelante poder, pues de cierta forma, luchar para que más y más puedan ser salvos, para que más y más alcancen la salvación. Pero ¿qué nos da también el Señor a través de sus palabras, a través de su conocimiento, a través de su obra? Nos da paz. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No dice a través de nuestros pensamientos nada más, sino que dice a través de sus pensamientos en Cristo Jesús. Él cuidará nuestros corazones, nuestro entendimiento. Nosotros no vamos a entender la paz de Dios y quizás no necesitemos entenderla, pero la paz de Dios que nos llena de tranquilidad, nos llena de sumo gozo, esa paz nunca la entenderíamos porque es un sentimiento inexplicable, pero cuando tenemos la paz de Dios en nuestros corazones sabemos que todo está bien, todo. Hay problemas, hay dificultades, pero todo está bien porque Dios está al control, Dios tiene control de todo y esta paz únicamente la puede dar Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo. Porque esta paz no es una paz como la del ser humano, sino que es una paz totalmente espiritual. Muchos pueden decir que por medio del yoga pueden llegar a ese punto, eh, pero no es así, no es así, sino que esto es prácticamente la paz de Dios la alcanzamos a través de su misericordia, de su perdón, de su amor, y esto lo logramos a través de un verdadero arrepentimiento delante de Dios. Pero ¿qué más tiene este maravilloso Jesús? Sus promesas son nuestra esperanza, la vida eterna, la cual Dios no miente, ya había prometido antes de la creación, prácticamente Él tiene una palabra y la palabra de Él se cumple. Y lo que nosotros vemos a través de la Escritura es que Él da esperanza, Él da perdón, Él da vida y vida eterna. Él entrega a nosotros la oportunidad de poder estar con Él. Él dijo, me voy a preparar morada para ustedes y nosotros sabemos que un día estaremos con Él, un día estaremos con Él para siempre y esa es la esperanza que nosotros tenemos, su promesa de no solamente tener vida eterna, sino que la promesa de habernos limpiado y purificado a través de nuestro arrepentimiento y compromiso para con Él, para con su obra, eh, está garantizada a través de su paz y sus promesas las esperamos porque sabemos que sus promesas se van a cumplir. Así como las promesas que Él tiene dentro de la Biblia para los malos, también tiene promesas para los buenos, para los que obedezcan su palabra. Y ahora ya no somos desconocidos para Él, sino que somos su familia. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora somos parte del cuerpo de Cristo, somos pieza fundamental del cuerpo de Cristo y por eso el Señor nos ve, el Señor nos cuida, el Señor nos protege, porque somos su familia. Cuando Él nos adopta, digamos, a través del arrepentimiento, nos da la salvación, nos da también un apellido, y ese apellido es eterno, ese apellido es celestial. Efesios 2:19 nos recalca eso, porque somos miembros de la familia de Dios. Entonces, cuando
hay que tener cuidado porque algunos apóstatas de la palabra pues predican de que como usted es hijo de Dios, usted es Dios, dicen algunos, pero no. Nosotros somos hijos adoptivos para con Dios. Quiere decir que nos convertimos en parte de su grupo familiar y somos familia y llevamos su apellido. Pero eso no quiere decir que estamos a la altura de Dios. Dios es soberano, Dios es omnipotente, Dios es grande y jamás nos podríamos comparar a Él. Pero Él nos regala de su misericordia y a través de nosotros también de cierta forma, por medio de su Espíritu Santo, emanamos su poder también aquí en la tierra. Su presencia es en todos lados, Él es omnipresente, dice la palabra de Dios, Hechos 4:13, los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan al darse cuenta, y al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. El Señor estuvo con ellos físicamente, pero el Espíritu Santo seguía y continuaba con ellos. Eso quiere decir que el Señor respaldaba cada palabra que salía de la boca de Pedro, de Juan, de Mateo, de Lucas, de Pablo, de todas las personas que se apegan a la Escritura, a las palabras de Dios y que realmente trabajan por la obra de Dios. El Señor está con cada uno. Cuando nosotros hablamos de Jesús hoy, en este momento, el Señor está con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos hablando acerca de Él. Estamos escudriñando acerca de su escritura. Pasajes bien básicos, pasajes bien como muy conocidos algunos, pero sabemos que también para hablar de esto nosotros necesitamos el respaldo de Dios y aquí está el Señor con nosotros y recordándonos que Él está presente donde sea, está con usted, está conmigo, está con quien lo busque, porque el Señor dice que nosotros toquemos a la puerta y se nos abrirá, nosotros pidamos y se nos dará. Entonces sabemos que el Señor en cualquier momento, cuando le buscamos, Él está dispuesto. Y por lo tanto, Pedro y Juan sabían que el Señor estaba con ellos y la gente se dio cuenta de que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no eran personas estudiadas, no tenían preparación. Eh, ¿Y cómo es posible que una persona sin estudios y sin preparación hable de tal forma? Es la misma capacidad que da el Espíritu Santo hoy por hoy. Tal vez no tenemos gran conocimiento de la Escritura, no conocemos todo sobre la Biblia, pero el Señor nos da palabra, el Señor nos da entendimiento, nos da sabiduría para poder hablar acerca de Él y eso lo hace su presencia. Pero ¿cuál es su voluntad? La voluntad de Él es que eh, Él nos llama y nosotros tenemos que obedecer. Él nos dice y nosotros tenemos que hacer. 1 Tesalonicenses 5:24 dice, Él nos llama, es fiel y así lo hará. Porque la voluntad de Dios es que nosotros podamos entregar nuestra vida a su voluntad, a su servicio, porque nuestra voluntad no debe ser. Si no recuerden Abraham, la situación que pasó con su hijo Isaac, ¿cuál era la situación de él? Él tenía que entregar a su hijo porque la voluntad de Dios era que se le tenía que dar en sacrificio. Y pues Abraham, aún amándolo con toda su fuerza, porque era su único hijo, después que su esposa, pues a su avanzada edad, le diera su esposa estéril, le diera este hijo, él ya no tenía esperanzas. O sea, si su hijo era entregado y sacrificado, él ya no tenía esperanzas de volver a tener a otro hijo. Pero lo hizo porque era la voluntad de Dios. Y al final estuvo a punto de entregarlo, pero el Señor vio la fe de este hombre. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros hagamos pues prácticamente su obra, que nosotros cumplamos sus estatutos, sus mandamientos. Si nosotros estamos cumpliendo sus estatutos, mandamientos, estamos trabajando en su obra, estamos hablando de su palabra, prácticamente estamos en la voluntad de Dios y Él es fiel y Él va a hacer en nosotros su voluntad. Pero su deidad es incomparable. Jesús es Dios. Juan 10:30 revela, y no es el único pasaje, hay otros pasajes también donde Jesús también se atribuye, porque les dijo también a los escribas, fariseos, les dijo en su momento cuando ya les había llamado, les había dicho, había querido hacerlos entrar en razón, les dijo, antes de Moisés yo soy. Y en Juan 10:30 dice, el Padre y yo somos uno. Cuando el Señor habla de eso es porque Él es Dios. Él es Dios, en esencia es Dios básicamente, pero transformado en carne,
porque la misma presencia de Dios está con Jesús. Y luego en otro pasaje les dice a los discípulos, tanto tiempo habéis andado conmigo y dicen que no conocen a Dios. O sea, ¿por qué? Porque nosotros pensamos que no conocemos a Dios, pero a través de Jesús nosotros sabemos que Él es Dios y que prácticamente la Biblia especifica que es el Hijo de Dios, pero Él es Dios. El Espíritu Santo es Dios y nuestro Padre es Dios también. Entonces, una vez di un estudio acerca de la deidad del Padre, Hijo, Espíritu Santo y cómo eran todos uno solo. Jesús es el que apareció en medio de Sadrach, Mesach y Abednego, allá en el medio del horno ardiendo, 7 veces elevado. Cuando Nabucodonosor hace la aseveración de que es una persona, es una divinidad la que está adentro, semejante al hijo de un dios, dice. Aunque él hablaba en términos de sus dioses o los dioses que él conocía, porque no conocía otros dioses más que los suyos, pero era Jesús, era el Hijo de Dios. Entonces su deidad es incomparable, es increíble y es grande. Él rompe cadenas, Él salva a las personas, Él levanta a los caídos, su salvación. 1 Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor nos limpia, el Señor nos sana, el Señor nos purifica. A través de su perdón obtenemos la salvación. Y la salvación es algo a lo que podemos llegar únicamente a través del arrepentimiento. Sus recompensas, Él pues nos ha prometido a los que hemos recibido su nombre y hemos sido inscritos en el libro de la vida. Dice el Señor que Él viene pronto, Apocalipsis 22:12, miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y les pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Él nos dice en un pasaje que somos real sacerdocio, que somos linaje escogido. En Apocalipsis narra en otros pasajes que vamos a tener coronas, que vamos a ser nombrados jueces para con Él. Pero eso si nosotros obedecemos sus estatutos, sus mandamientos y no nos alejamos de Él. Pero también hay promesas para los que, como les decía, para los que no caminen conforme a su palabra. Y por eso también dice, y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho, bueno o malo. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado. Pero Jesús es mucho más que todos estos conceptos que les he mencionado, es mucho más que esto. Él salva, Él perdona, Él restaura, Él levanta, Él limpia, Él recompensa, Él comparte, Él sana, Él ama, Él corrige, Él entiende. Si usted tiene alguna situación, si usted tiene algún problema, si usted conoce a alguien que necesita ayuda, realmente nosotros como humanos podemos hacer algo, podemos ayudar de cierta forma, pero solamente es Dios quien hace una verdadera transformación, es Dios quien mueve corazones, es por medio de la voluntad de Dios es que a veces también llega la ayuda a estas personas. Nosotros podemos decir que algunos pueden llegar a pensar de que Dios no existe, de que por qué permite que pasen situaciones como la que estamos viviendo como país en el mundo, pero en realidad no conocemos la voluntad de Dios. A través de esta pandemia yo he sido testigo de sus misericordias en lo personal. Y el día de ayer pues conocimos a una persona que tuvo COVID. Bueno, no conocimos a un hermano de la iglesia, eh, un hermano que tuvo COVID, estuvo a punto de morir. Pero ¿por qué el Señor permitió que se contagiara? Porque tenía un propósito para su vida, para su familia, darle un nuevo significado a su vida. Y eso es lo que a veces no entendemos, porque a través de esta pandemia el Señor está levantando a personas con este compromiso de salvar, de perdonar, de restaurar, de recompensar, de compartir la salvación. Y lo está logrando el Señor. Sabemos que el enemigo va a querernos pensar otra cosa, pero Dios tiene propósitos para cada uno. Así que tomemos los propósitos de Dios y caminemos con el Señor. Esto básicamente sería la meditación de hoy, amigos. Voy a pues finalizar acá. Espero que pues les sea de bendición a todos.